Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Libertad Cristiana por Arthur Pink, en el cual Pink profundiza en el tema crucial de la libertad cristiana. ¿Qué relación tiene el cristiano con la ley? ¿Es la libertad cristiana una anarquía? Pink demuestra que nuestra libertad en Cristo consiste en la libertad de la ira de Dios, la libertad del poder del diablo, la liberación de la esclavitud del pecado, la libertad de la autoridad del hombre y la libertad de servir a Dios con alegría como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Punto número 1. La ley y el santo. El pecador no regenerado es, en su corazón y en su práctica, un antinomiano, un hombre sin y antiley, es decir, alguien que se opone a la ley de Dios. Prueba de ello la proporciona Romanos 8:7, que nos dice: la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es necesario recordar que la mente carnal todavía permanece en el creyente. Es cierto que el cristiano tiene una mente nueva, segunda de Timoteo 1:7, que es parte de la nueva naturaleza, una mente que sirve a la ley de Dios. Romanos 7:25. Y es esto por sí solo lo que explica el conflicto que se libra diariamente dentro de cada santo. Pero la presencia de la mente carnal en el interior revela la urgente necesidad que hay de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo de Corintios 10:5. Esto se puede lograr solamente cuando el creyente entrega sus miembros, no solamente los miembros de su cuerpo, sino cada miembro de su compleja personalidad, a servir a la justicia para santificación. Romanos 6:19. ¿Pero no tiene acaso esta expresión, presentando nuestros miembros como siervos a la justicia, un sabor a legalidad? ¿Y no está eso en total desacuerdo con la libertad cristiana? Y aquí llegamos, tal vez, a lo que a muchos les ha parecido una verdadera dificultad. Sin embargo, las escrituras citadas son tan claras que su significado no está abierto a discusión. Confiamos en que las obligaciones vinculantes de la ley de Dios para cada cristiano han sido establecidas inequívocamente. Pero ahora surge naturalmente la pregunta: ¿qué pasa entonces con la libertad cristiana? ¿No prometió el Señor mismo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Juan 8:36. No escribió el apóstol Pablo, bajo el Espíritu Santo: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. ¿Cómo hemos de entender estas declaraciones? ¿Hay que vaciarlas de todo significado? Si no, ¿cómo es posible armonizarlos de manera justa y satisfactoria con la afirmación de que los cristianos están obligados a obedecer los 10 mandamientos? Al buscar una respuesta a las preguntas anteriores, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, podemos estar completamente seguros de que las Sagradas Escrituras no contienen contradicciones. En segundo lugar, debemos ser muy cuidadosos al definir nuestros términos, y para definirlos correctamente debemos hacer una investigación paciente y minuciosa de la palabra. En tercer lugar, sea lo que sea la verdadera libertad cristiana, ciertamente la obediencia a Dios no entra en conflicto con ella. Fue a los hombres a quienes ya había liberado, a quienes el Hijo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y fue a los que disfrutaban de la libertad cristiana, a quienes uno de sus apóstoles se sintió impulsado a escribir: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:22. Así pues, es evidente que debemos distinguir claramente entre la libertad cristiana y la anarquía. Punto número: libertad y anarquía. El término libertad cristiana, como muchos otros, es usado muy libremente por nuestros contemporáneos.
Mucho tememos que para muchos, que aunque llevan el nombre de cristianos, nunca han nacido de nuevo. La libertad cristiana significa licencia para hacer lo que a uno le plazca. Estamos lejos de afirmar o incluso insinuar que esto sea cierto en el caso de todos aquellos que niegan que los creyentes estén bajo la obligación de servir la ley de Dios. En el caso de muchos, sus corazones son mejores que sus cabezas, sus vidas superiores a sus credos. Pero, sin embargo, no se puede negar que, para la mentalidad popular, la ley y la libertad son términos opuestos. A muchos del propio pueblo del Señor se les está enseñando que las restricciones legales son incompatibles con la verdadera libertad cristiana, y esto a pesar de las palabras del Salvador, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28. En la actualidad se proclama por casi todas partes que la gracia excluye toda ley. Y no es de extrañar, pues Cristo predijo claramente que abundaría la iniquidad. Mateo 24:12. Pero, aunque no es de extrañar, es de lamentar profundamente que algunos, a quienes tenemos buenas razones para considerar siervos del Señor, se presten a fomentar esta marea de anarquía espiritual que se avecina. La palabra de verdad declara que la gracia reina por la justicia. Romanos 5:21. No a expensas de ella, y no puede haber justicia aparte de la ley. La justicia es hacer lo correcto, y hacer lo correcto es conformidad con la ley. La única otra alternativa es la que menciona el escritor del libro de los jueces, es decir, cada uno haciendo lo que bien le parecía, lo cual es un estado de anarquía. La libertad y la licencia están tan alejadas como los polos. La verdadera libertad es la sujeción a la ley, por paradójico que pueda parecer. Esto. Para la mente no regenerada, los términos de la vida cristiana deben parecer abundantes en paradojas. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Parecerá una contradicción en términos para alguien que está desprovisto de inteligencia espiritual. Pero, ¿carece de sentido para el verdadero cristiano? Creemos que no. Ya sea que lo entienda o no, sabe perfectamente que es la declaración inspirada de la palabra de Dios. Igualmente tonto debe parecerle al incrédulo leer que, cuando un hombre se convierte en esclavo de Cristo, entonces es libre. Sin embargo, eso es lo que afirma la palabra de Dios, y es lo que confirma la experiencia cristiana. Por poco que la mente de la carne pueda comprenderlo, no es, sin embargo, un hecho que, cuando estamos más elevados espiritualmente, ocupamos el lugar más bajo ante Dios, que cuando somos más santos, somos más conscientes de nuestras impurezas pecaminosas. Igualmente cierto es que disfrutamos de la mayor libertad espiritual cuando estamos más sujetos a la ley de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras? Esto: andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Salmo 119:45. El hombre natural imagina que estar sujeto a los preceptos de Dios es estar confinado en un lugar estrecho, pero la mente iluminada por el Espíritu Santo reconocerá: amplio sobremanera es tu mandamiento. Salmo 119:96. Después de estas consideraciones preliminares, intentaremos ahora definir el significado bíblico de la libertad cristiana. No pretendemos dar aquí una definición completa o exhaustiva, pero creemos que incluirá sus elementos y aspectos principales. Punto número 3. Liberación de la ira de Dios. La relación que el cristiano tenía con Dios antes de su conversión, a causa del pecado, era la de un criminal condenado. Por naturaleza era hijo de la ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Por nacimiento pertenecía a una raza que está bajo la maldición de Dios. En Adán pecó, y sobre él recayó la justa condenación de un Dios que odia el pecado. Salmos 58:3. Por esta razón, junto con todos los demás de la raza de Adán, era considerado un criminal en prisión, esperando su ejecución. Pero, alabado sea su nombre sin igual, fue precisamente para liberar a tales personas que el Hijo de Dios se encarnó.
Fue enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61. Esta fue su primera declaración ministerial. Lucas 4:16 al 18. Y esto no se limitaría a los pecadores judíos. En la antigüedad, el Señor declaró: Te daré por pacto del pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42:6 al 7. El Evangelio, entonces, proclama libertad a los cautivos. Isaías 61:2. Y el que cree en su gozoso mensaje es inmediatamente y para siempre liberado de esa terrible prisión en la que yacía como reo condenado. El Evangelio le dice cómo esto podía lograrse con justicia. Otro tomó su lugar. Un sustituto sufrió en su lugar, y de él está escrito: Por cárcel y por juicio fue quitado. Isaías 53:8. Entró por su pueblo en el lugar de condenación, y de allí fue llevado a juicio. Esa es una de las razones por las que fue crucificado entre dos malhechores, para mostrarnos más claramente el lugar que ocupó. Solo así podríamos ser liberados. Cuando el juez entrega al reo al alguacil y es echado en la cárcel, la sentencia divina es: no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. Mateo 5:25. Y como no teníamos nada con qué pagar, Lucas 7:42, el Señor Jesús pagó el precio completo de la redención por nosotros, al sufrir en nuestro lugar toda la ira divina. Como consecuencia de esto, somos liberados. Ya no somos prisioneros, sino hombres libres. Ya no estamos bajo la justa ira de Dios, sino liberados de toda condenación. Romanos 8:1. He aquí, pues, el primer aspecto de la libertad cristiana: la liberación de la ira de Dios. Los desobedientes son espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:19. Pero los que han obedecido el mandato de Dios de creer en su Hijo han sido liberados. Juan 8:36. Libres de la sentencia de condenación. Punto número 4. Liberación del poder del diablo. Los cristianos, en su estado no regenerado, anduvieron según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Los impíos son esclavos de Satanás. Nuestro Señor dijo a los fariseos: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Los hombres son cautivos de él, el diablo a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Ahora bien, el Evangelio es el agente designado por Dios para liberar a los hombres de su terrible esclavitud al diablo. Cuando el Señor comisionó al apóstol Pablo para que fuera a los gentiles, lo envió para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Los cristianos son un pueblo que ha sido liberado de la potestad de las tinieblas, Satanás, y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Colosenses 1:13. Hebreos 2:14 y 15 nos dice cómo esto fue posible para nosotros. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. He aquí, pues, el segundo aspecto de la libertad cristiana. Los creyentes en Cristo han sido liberados de esa esclavitud a la que habían estado sujetos durante toda su vida. Por eso, para ellos ahora la promesa es: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. 5. Liberación de la esclavitud del pecado. Los no regenerados son esclavos del pecado. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34.
Los malvados están tan completamente bajo el dominio del pecado que no pueden por sí mismos pensar un pensamiento piadoso, engendrar una aspiración piadosa, ni realizar una obra piadosa. No pueden venir a Cristo. Juan 6:44. No pueden oír su palabra. Juan 8:43. No pueden creer. Juan 12:19. No pueden recibir el Espíritu Santo. Juan 14:17. No pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y en cada caso, la razón por la que no pueden hacerlo es porque son esclavos del pecado, y en esa condición permanecerán a menos que el Hijo los libere. El hecho de que el hombre natural ignore esta esclavitud solo demuestra cuán completamente está bajo el dominio del pecado. Su entendimiento está entenebrecido. El que se jacte de ser un agente libre solo demuestra el trastorno de su mente. Los mismos hombres que llaman a las tinieblas luz y a la luz tinieblas, que llaman a la sabiduría necedad y consideran que la necedad es sabiduría, también consideran la verdadera libertad como esclavitud, y consideran su propia esclavitud como libertad. Desde que el hombre bebió ese veneno mortal, seréis como Dios. Génesis 3:5. Sus descendientes han pretendido tener dominio sobre sí mismos y han desatendido el señorío de su Creador. Su jactancia es: con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Salmo 12:4. Suponen que la única libertad verdadera es estar a las órdenes y bajo el control de nadie que esté por encima de ellos. Piensan que vivir de acuerdo con el deseo de su propio corazón es afirmar su libre albedrío. Pero eso es esclavitud y servidumbre de la peor clase. El hombre natural puede albergar la ilusión de que no está limitado por las ataduras que restringen la libertad de los santos. Puede pensar que es libre de ir a donde quiera y de hacer lo que le plazca, sin las trabas de las restricciones divinas. Pero esto solo prueba que el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado su mente. Segunda de Corintios 4:4. En lugar de ser libre, sirve a diversas concupiscencias. Tito 3:3. En lugar de forjar su propia carrera, simplemente está. Pero los creyentes han sido liberados del dominio del pecado, siendo pues libertados del pecado. Romanos 6:18. Los cristianos han sido emancipados de su antigua esclavitud. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Romanos 6:14. Es ahora la promesa divina para ellos. No es que la naturaleza pecaminosa haya sido quitada de ellos, sino que su poder soberano ha sido quebrantado. El pecado puede acosarlos, pero ya no son sus esclavos. Los creyentes pueden caer, pero no serán derribados por completo. Salmo 37. He aquí, pues, el tercer aspecto de la libertad cristiana. Los creyentes han sido liberados de la esclavitud del pecado, y si tan solo se valen de la gracia todo suficiente de Dios, encontrarán que se ha hecho provisión completa para que disfruten de una liberación completa de la servidumbre del pecado. Que no disfrutemos de esto es enteramente culpa nuestra. Punto número 6. Liberación de la autoridad del hombre. El cristiano pertenece a Cristo. Ha sido comprado por un precio. Es el hombre libre del Señor. Primera de Corintios 7:22. En consecuencia, ningún hombre ni grupo de hombres tiene derecho a imponer restricciones a su conciencia. Ningún hombre ni grupo de hombres tiene derecho a decirle al cristiano lo que debe creer o lo que debe hacer, exceptuando su vida cívica. Que el Estado interfiera en relación con las cosas espirituales es una tiranía inicua. Si el Estado exigiera mi adhesión a un credo hecho por el hombre, eso sería un ataque a mi libertad cristiana. Si el Estado exigiera que mis hijos se bautizaran y se unieran a alguna iglesia, eso sería una infracción ilegal de mi libertad cristiana. El pueblo del Señor en los Estados Unidos no puede estar suficientemente agradecido a Dios por la libertad religiosa que se les concede en esta tierra favorecida. Y lo menos que pueden hacer a cambio es orar fervientemente al Señor para que su bendición descanse sobre el presidente y los miembros del Congreso,
para que tales privilegios puedan continuar. Este es el aspecto particular de la libertad cristiana que el apóstol insistió a los santos Gálatas. Habían sido acosados por ciertos judaizantes que exigían que se circuncidaran, y fue en vista de esto, y solo de esto, que el apóstol les dijo: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Con esto les recuerda que someterse a la exigencia de los judaizantes sería repudiar la libertad con la que Cristo los había hecho libres. Observen que Pablo no se está dirigiendo aquí a los creyentes judíos, sino a los creyentes gentiles. La prueba de esto se encuentra en el versículo siguiente: si os circuncidáis. ¿De qué entonces habían sido liberados los creyentes gálatas por Cristo? La respuesta es: de los requisitos y mandamientos, de los ritos y ceremonias de las religiones hechas por el hombre. Cuando no conocíais a Dios, dijo el apóstol, erais esclavos, Baxter's Interlinear, a los que por naturaleza no son dioses. Gálatas 4:8. Habían sido esclavos de las tradiciones y la autoridad humanas. En principio, entonces, estos judaizantes, sin la autorización de Dios, buscaban arrastrarlos de nuevo a aquello de lo que habían sido liberados. Por lo tanto, continúa el apóstol, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? Gálatas 4:9. Someterse a la circuncisión a manos de los hombres no era mejor que regresar a sus ritos paganos. Por eso dijo el apóstol: Estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Despreciad a estos judaizantes, niégate a hacerles caso, no permitáis que os roben vuestra libertad cristiana. No tienen derecho a dictar mandamientos ni a imponer ordenanzas. Vosotros pertenecéis a Cristo. Prestad atención a sus mandamientos y someteos a sus ordenanzas. Nuestros comentarios anteriores sobre Gálatas 5:1 se confirman con lo que leemos. Y yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En ese caso, el escándalo de la cruz cesaría. Ojalá se quitasen también los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así pues, queda claro que la libertad de la que habla el apóstol en esta epístola es la emancipación de toda autoridad humana en materia religiosa, porque no era la ley moral, sino la circuncisión, lo que estos problemáticos judíos estaban imponiendo a estos santos gálatas. Este es también el aspecto particular de la libertad cristiana, que el apóstol insistió en dar a los santos colosenses. La iglesia de Colosas había sido perturbada por los gnósticos, que buscaban imponer su sistema de ascetismo al pueblo del Señor. Habían redactado una serie de prohibiciones que el apóstol resume en las palabras: no manejéis, no gustéis, no manipuléis, porque todas ellas se destruyen con el uso. Colosenses 2:21 al 22. El apóstol se dirige a estos santos con estas palabras: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos y doctrinas de hombres? Su argumento aquí es paralelo al que utilizó con los Gálatas. Pertenecéis a Cristo, les recuerda, muertos con Él. ¿Por qué entonces descender de este lugar privilegiado y obedecer las reglas de los hombres? Tales reglas, admite el apóstol, tienen ciertamente una apariencia de sabiduría en el culto voluntario, en la humildad y en el descuido del cuerpo. Pero una apariencia es todo lo que tienen, porque perecen con el uso. Sería bueno que muchos de nuestros modernos estudiaran estos versículos, porque no son pocos hoy los que están tratando de imponer sus propios mandamientos y doctrinas de no toques, no gustes, no manejes. En la medida en que los cristianos los atiendan, se les roba su libertad.
Cuando un hombre cree en el Evangelio, con fe iluminada, acepta a Cristo como el único Señor de su conciencia, fe y conducta. Uno es vuestro Maestro, el Cristo. Mateo 23:8. Por lo tanto, debe negarse a permitir que cualquier hombre o cualquier mujer le dicte lo que debe tocar, gustar o manejar, que se entregue, sin reservas, a aprender la mente de Cristo y a responder a ella, y deje que otros sean llevados a la esclavitud de los mandamientos y doctrinas de los hombres, si así lo deciden, que otros descuiden sus cuerpos, si así lo desean. Por nuestra parte, creemos que todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo 4:4. Y deseamos la gracia para usarlos todos para la gloria de Dios. Punto número 7. Libres para el servicio de Dios. Hasta ahora hemos considerado solo el lado negativo. ¿De qué han sido liberados los cristianos? Ahora nos ocuparemos del lado positivo. ¿A qué han sido liberados los cristianos? La verdadera libertad no es el derecho a vivir como nos plazca, sino el poder de vivir como debemos. Es ser liberado de la esclavitud de la condenación, de Satanás, del pecado y de los hombres, de modo que el cristiano ahora es libre para servir a Dios. La regeneración efectúa un cambio de amos. El que antes era cautivo de Satanás y esclavo del pecado, ahora es libre para servir a Dios. El rebelde sin ley se ha convertido en un súbdito leal. Esta es la verdad central de la segunda mitad de Romanos 6. Nos limitamos ahora a Romanos 6:16 al 22. Como son tan pertinentes, damos una breve exposición, pero cláusula por cláusula. Versículo 16. ¿No sabéis? Apelo a un hecho común de observación, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si veo aquella forma de parte intrínseca de su libertad, aunque está lejos de significar un estado de perfección sin pecado, o incluso una liberación completa de la influencia del pecado, vosotros os habéis hecho siervos de la justicia. Los siervos de la justicia son hombres obedientes a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los creyentes han sido emancipados del estado de esclavitud del pecado y se han convertido en esclavos de Dios. Ha habido un cambio completo de amos. La sujeción de un esclavo es absoluta y continua. El esclavo no obedece su propia voluntad, sino la de su amo. Está bajo una influencia que asegura la obediencia. Esto es cierto tanto en las relaciones espirituales como en las naturales y externas. Pero hay esta diferencia vital. Los esclavos del pecado están en la esclavitud más terrible, mientras que los esclavos de Dios gozan de libertad. El verdadero esclavo del pecado es la víctima indefensa de su naturaleza depravada, pero el esclavo de Dios sirve libremente, su obediencia es de corazón. Los cristianos son libres en relación con Dios, son libertad del Señor. Primera de Corintios 7:22. Con esto no queremos decir que no estén bajo la más obligación de fuerte conformar su mente y voluntad a la mente y voluntad de Dios, y de regular todo su temperamento y conducta de acuerdo con la revelación de esa y voluntad mente revelada en su palabra. No son libres en el sentido de estar sin ley ante Dios. Serlo sería lo opuesto a un privilegio. Están bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:21. John Brown. En una palabra entonces, la libertad cristiana es la libertad de los hijos en contraste con la esclavitud de los prisioneros, y así como los hijos están, normalmente sujetos al gobierno de sus padres, también los hijos de Dios están sujetos a su gobierno, y la ley es para la regulación de su conducta. Pero hay una pregunta más que debemos afrontar antes de concluir, a saber, si estamos bajo la ley como regla de vida, ¿no estamos sujetos a su maldición? Si la quebrantamos, ¿no debe necesariamente caer sobre nosotros su maldición? Nuestra respuesta es decididamente no. ¿Y por qué?
porque Cristo sufrió su maldición en lugar de su pueblo. Gálatas 3:13. David, Elías, Daniel estaban bajo la ley, no para salvación, sino gubernamentalmente, y la quebrantaron. ¿Estaban entonces bajo maldición? Seguramente no. ¿Bajo qué principio entonces? ¿Principio gubernamental actúa Dios hacia sus hijos que quebrantan la ley? Una pregunta pertinente y a la cual se puede dar una respuesta bíblica clara. Que el lector vaya al Salmo 89 y allí leerá: Si sus hijos dejaren mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi verdad. Versículos 30 al 33. Para terminar, repitamos que la libertad solo cristiana no es emancipación del pecado y de Satanás, sino liberación para el servicio de Dios. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, el que es llamado, siendo libre, es siervo de Cristo, es decir, esclavo. Primera de Corintios 7:19 al 22. La libertad que no resulta en guardar los mandamientos de Dios es un engaño, como libres y no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer mal, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. La mayor libertad la disfruta aquel que está más sujeto a la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Romanos 7:12. Por eso la ley de Dios se llama la ley de la libertad. Santiago 2:12, expresión que debe completamente ser para la ininteligiblemente carnal, pero que es perfectamente sencilla para el hombre que está controlado por el Espíritu Santo. Cualquier cosa que no sea esta completa sujeción a la ley es esclavitud. No nos dejemos engañar, pues, por aquellos que prometen una libertad espuria, porque ellos mismos son esclavos de la corrupción. Segunda de Pedro 2:19. No nos dejemos encontrar convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas 1:4. Más bien, prestemos atención a la palabra del apóstol Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Que estos sean los suspiros de nuestra alma. Señor, mi libertad más dulce es la obediencia a ti. Mi libertad más alta es llevar tu yugo. Mi mayor descanso es llevar tu carga. Oh, cuánto amo yo tu ley según el hombre interior. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Concédenos el Señor que, librados de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.